Levántate. Ponte de pie por tus derechos. Bob Marley. Oye, entonces la próxima semana nos vamos todos al partido. Y de ahí nos vamos a casa de Luisa a festejar que seguro gana nuestro equipo. Ay, ¿de Luisa? No, qué flojera. Mejor no hay que decirle. ¿Por qué no? Ella es la más aficionada al equipo. Sí, pero ¿no te da flojera andar empujando la silla de ruedas? Y luego cuando va al baño, ¡ay, es un oso! Oye, ella no tiene la culpa de haber nacido así. Imagínate si te hubiera pasado a ti. Sí, pero no me pasó y no estoy así. Y si me hubiera pasado, no andaría dando lástimas y mejor no saldría. Va a ser mala onda que le digamos a todos y a ella no. Es más, si tú no quieres, no la empujes, no hagas nada. Mejor no hay que decirles en la escuela y hay que mandar mensajes a todos y ya nos ponemos de acuerdo en un lugar y ya. Mira, primero hay que verlo con los demás a ver si están de acuerdo. Además, cada vez hay más accesos para las sillas de ruedas y no es tan difícil andar con ellas. Ay, no seas necio, nadie va a querer. Y aunque nadie lo diga, a todos les da vergüenza andar con ella. Mejor hay que mandar un mensaje diciendo que todos están de acuerdo y nadie va a preguntar nada. Pues no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Ustedes qué hacen si tienen familiares, amigos o compañeros de la escuela que necesitan ayuda para desplazarse? ¿Lo ayudan? ¿Mejor lo dejan y ni le avisan, tal y como quieren hacerlo Michelle? Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí con jóvenes estudiantes y con invitadas especialistas en el tema de democracia y derechos humanos. Antes de continuar, recordemos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta declaración surge a partir de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Establece que es obligación de cada Estado inculcar, respetar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, y con ello se deben impedir los abusos en contra de los derechos humanos de individuos y grupos sociales. Es importante que cada persona conozca y respete los derechos humanos y también reconozca, acepte y promueva el respeto a los derechos humanos de los demás. Para hablar de derechos humanos abordaremos la función del Estado para garantizarlos y de la democracia como forma de gobierno que promueve y salvaguarda los derechos de los ciudadanos. También veremos situaciones en las que se violan los derechos humanos. Todo esto lo haremos con los jóvenes que nos acompañan hoy en el estudio y, por supuesto, con invitadas que han aceptado estar aquí para interactuar con los chicos y chicas y resolver todas sus dudas. Hoy nos acompañan dos grandes especialistas. Tenemos con nosotros a Leticia Landeros. Ella es maestra en pedagogía y es autora de libros de texto sobre formación cívica y ética. También está con nosotros Olivia Rodríguez. Ella es profesora de filosofía en el Instituto Politécnico Nacional y también ha participado en varios seminarios relacionados con derechos humanos y ha impartido talleres respecto a la práctica de la democracia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vimos el caso de Michelle y de Emilio, que están realizando un acto de discriminación. Antes de que nuestros especialistas aborden la situación, a mí me gustaría saber, los chicos que nos acompañan, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de este caso? Yo creo que realmente el problema no está en el problema físico que tiene esta chica, sino cómo lo trata sus compañeras, ¿no? Bueno, la compañera que habla, yo creo que el verdadero problema es cómo la sociedad discrimina a la gente sin saber que en realidad tienen derechos y tenemos sentimientos. Al fin y al cabo, esta chica pues es una compañera más y yo creo que no se debe discriminar solo porque tiene un pues problema en sus piernas, está mal. A nosotros nos da pena acompañar a los chavos que tienen discapacidades, como lo dijo en el video, porosos que hacen, y los discriminamos porque quizás no puedan hacer muchas actividades de las que nosotros podemos hacer. Y pues como comentó Nicole,
todos tenemos derechos y todos somos iguales. No tendríamos por qué discriminar a las demás personas por cosas que no puedan hacer. Pues muchas gracias por sus opiniones, pero ¿qué les parece si vamos a ver qué nos dicen los especialistas de esta situación que vimos con Emilio y Michelle? ¿Ustedes qué opinan, maestra? Pues muy interesante, Ana. Creo que este caso de Emilio y Michelle, sobre todo la actitud de Michelle, efectivamente, tiene mucho que ver y viene muy al caso con esto que acabas de citar, del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Y ese artículo, esa enunciación, ese principio, es, digamos, el corazón de un asunto muy importante para lo que vamos a tratar este programa, que son los derechos humanos, que ustedes lo han visto ya en otras ocasiones, no es un tema nuevo, pero que conviene recordar algunas cosas que nos van a servir en adelante. Yo quisiera nada más recordar como 3 elementos, antes de recordar cuáles son también. Uno es, y ya también un poco se ha mencionado, que son garantías que tenemos ante el poder público, es decir, ante el Estado o ante los gobernantes. Y esto no es de gratis, sino que tiene que ver con toda la historia de abusos, de arbitrariedades que durante muchísimos siglos se cometieron contra seres humanos. Y precisamente con esa idea, los derechos se establecen como garantías y como límites a ese poder del Estado. De ahí que el Estado no solo tiene derecho, no solo tiene la obligación de respetarlo, sino además de crear instituciones y de crear todas las condiciones para que eso sea posible. Entonces, son garantías, pero lo segundo, y que viene muy al caso con lo que vimos hace un momento, es que son parte también de un código ético que como humanidad hemos construido también al paso del tiempo. Olivia, ¿tú qué opinas de este caso? Sí, bueno, además, es un caso muy interesante porque es un caso que se apega a la realidad y, además debemos recordar que ad libitum significa voluntad o actuar libremente, pero con base a un sistema democrático. Y bueno, pues también es normal que a veces nos dé vergüenza, ¿no? O nos sintamos incómodos, ¿no? Que no sea algo a lo mejor muy agradable sentir que hay una persona que necesita de nosotros, ¿no? O que nosotros vamos a tener que darle algo a esa persona, alguna atención, pues para poder, convivir con esa persona, ¿no? Yo creo que eso, pues también, pues se entiende un poco, ¿no? Por la situación. Pues muchas gracias por sus aportaciones, tanto a nuestras especialistas como a los chicos que dijeron lo que opinaban de este caso. Ahora vamos a ver una cápsula sobre el Estado de Derecho y la legalidad. El Estado es la forma de organización política que permite a las personas que viven en una sociedad cubrir sus necesidades básicas y lograr su desarrollo. Para que el Estado pueda funcionar, se establecen leyes que le proporcionan estabilidad y regulan el funcionamiento de la sociedad. El Estado se norma por el derecho, que conforma el conjunto de normas que rigen la convivencia humana, para que ningún acto ilegal o injusto impida al ser humano lograr los fines o metas que se ha propuesto en la vida. El Estado de Derecho está conformado, por lo tanto, por la forma de organización política y el conjunto de normas y leyes que rigen el funcionamiento de una sociedad. La ley máxima que regula un Estado es la Constitución. En ella se determinan sus principios fundamentales, o sea, lo que debe pretender y garantizar para bien de la nación en lo político, social, económico, cultural y humano. También se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse el poder público del Estado, como las normas administrativas, jurídicas, agrarias, entre otras. El derecho establece las leyes que regulan tanto a los ciudadanos como al gobierno, y el Estado se encarga de hacerlas cumplir. El derecho busca garantizar que la finalidad del Estado no sea distinta, mucho menos opuesta o contradictoria a la de la nación. Para que esto funcione, cada ciudadano debe cumplir y hacer cumplir las leyes, ejercer sus derechos y manifestarse ante la autoridad correspondiente, cuando considere que estos no son respetados o son violados. Pues ahora vamos a pedir a nuestras especialistas que nos hablen de cuál es la importancia del Estado de Derecho y en qué momentos se rompe. Por favor, Leticia, dinos.
Sí, realmente si creemos en los derechos humanos y en establecer una sociedad de derechos humanos, el Estado de Derecho es fundamental, porque es la forma de organización que nos permite que no rija la ley del más fuerte, ni del más poderoso, ni del que tiene más dinero, sino la ley de los derechos precisamente. Ya en el video ustedes vieron que tiene que ver con este conjunto de normas que nos protegen como sociedad, pero también va más allá. Fíjense que algunos dicen que no es solo la existencia de leyes, porque hasta los estados más autoritarios tienen muchas leyes, ¿no? Sino que hay que ir más allá. Dos elementos fundamentales: que exista división de poderes, que no esté concentrado en una sola persona y que se respeten los derechos humanos. Que ese sea un criterio fundamental que esté presente en todas las normas. Y desde luego que esas leyes no solo existan, sino que se respeten, que sean lo que rija nuestra actuación. Y esto es muy importante, estos tres elementos, porque cuando no existen, lo que rige es la impunidad, lo que rige es el poder, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias por estas aclaraciones, Leticia, pero, a ver, jóvenes, ¿ustedes qué opinan de cuando se rompe este llamado Estado de Derecho? Pues yo creo que cada quien tiene sus derechos y está muy bien la idea, ¿no? De que todos seamos iguales. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando atrapan a alguna persona que estuvo secuestrando mucha gente, que violó a muchas personas y por ejercer sus derechos, a los 15 días ya está libre? Y otra vez es lo mismo, es repetir y repetir y repetir lo mismo y no se están cumpliendo los derechos de las demás personas, que tenemos libertad. O sea, estoy de acuerdo en que todos tenemos el derecho a libertad, pero pues ahí si hay alguien que nos está afectando a nosotros, pues tampoco es justo que nosotros tengamos que privarnos de cosas por miedo a que otras personas nos sigan lastimando, ¿no? Olivia, ¿tú tienes algo más que puntualizar sobre el tema? Sí, claro. Mira, como ahorita decía ella, ¿no? Es una situación en la que a veces nos sentimos en conflicto, pero debemos recordar que a veces también las leyes y el Estado se ven vulnerados por todo este tipo de situaciones, como es el crimen organizado, ¿no? Y diversas situaciones que alteran el orden. Pero bueno, las leyes también tienen una razón de ser y precisamente si las aplicamos adecuadamente no hay tantos problemas, sobre todo porque bueno, la finalidad es aplicar la justicia en términos de derecho, de legalidad. Y bueno, cuando se dan este tipo de situaciones, pues no podríamos decir que las leyes son las que están mal hechas, ¿no? Sino que más bien son las diferentes situaciones que se van presentando y que bueno, necesitamos pues tratar, ¿no? De que sí se puedan aplicar y que exista la impunidad. Es muy importante esto que se puntualiza, pero ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una duda. Bueno, aquí, ¿cómo se rompe el Estado de Derecho? Bueno, el Estado de Derecho se rompe cuando existe la ilegalidad, ¿no? Cuando ya no respetamos las leyes que están escritas y bueno, cuando se alteran, cuando hay desigualdad, cuando existe el crimen organizado, pues bueno, cuando de alguna forma alguien comete actos como por ejemplo de robos, ¿no? Y bueno, todas esas situaciones son las que pues alteran todo el sistema. Pues es muy interesante, muchísimas gracias por los comentarios, pero vamos a continuar viendo lo que sucedió con Emilio y Michelle. Oye, estuvo bien feo eso del partido. Ni siquiera fue eso. Antes del partido la gente ya se estaba agrediendo y aventando cosas. Creo que estaban borrachos. No se fijaban ni lo que aventaban ni a quién le pegaban. La moneda que aventaron casi le da a un niño que estaba al lado de mí. Afortunadamente dio en el piso. Pues debería de haber un reglamento para que no sucedan esas cosas. Sí lo hay, pero la gente tiene que acatar las reglas. Pues para eso está la policía, para mantener el orden y garantizar la seguridad a las personas. No siempre funciona, ya viste ayer. Terminaron agarrando unos chavos que no estaban haciendo nada. Y a los que golpeaban, agredían y aventaban cosas no les hicieron nada. Eso se llama injusticia. Como lo que tú hiciste con Luisa. Los derechos humanos. El Estado de Derecho y la democracia se relacionan y refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad expresada de manera libre de los ciudadanos de una nación, para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida.
En una democracia se respetan y protegen los derechos humanos y es el Estado de Derecho el que salvaguarda y garantiza que así sea. Cuando se vulnera la democracia, se vulnera también el Estado de Derecho y los derechos humanos se ven amenazados. Cuando no se respetan las leyes o no se castiga a quien las infringe, se genera un ambiente de ilegalidad en el que no hay garantías suficientes para una convivencia armónica que permita el desarrollo social. Pueden ser actos cotidianos que en general no violentan el bienestar de la comunidad. Otras acciones ilegales como la venta y consumo de drogas o la trata de personas son acciones que generan violencia y vulneran los derechos humanos como el de la vida. Este tipo de acciones dan origen a criminales en solitario y al crimen organizado que minan la estabilidad de una nación. Oye, fíjate que me enteré que donde vive Lucía hay mucha delincuencia y por eso no ha podido ir a la escuela. Sí, leí la noticia en el periódico. Decía que en la colonia donde vive Lucía hay paro de transporte, porque se quejan de que los asaltan mucho. Incluso decía que hace 2 días mataron a un chofer porque se quiso defender. Mi mamá dice que mejor ya no vayamos para esa colonia. Lo que me preocupa es cómo le va a hacer Lucía. Y justo ahora que estamos en temporada de exámenes. Como vemos con Emilio y Michelle, cuando no se siguen las normas y no se respetan los derechos de los demás, se pone en riesgo la seguridad y, por supuesto, los derechos humanos. Y pues antes de que nuestros especialistas nos den su opinión y nos amplíen la información, me gustaría que algunos de los chicos que nos acompañan, de los chicos y chicas aquí en el estudio, nos digan qué piensan sobre la actitud de las personas que se violentan. Por ejemplo, en un estadio de fútbol como este caso, ¿creen que están en su derecho de comportarse así? ¿Ustedes qué opinan? Yo. A ver, por acá. Pues yo la verdad yo opino que está mal que su fanatismo llegue a tal grado donde se puedan incluso lastimar a otras personas. Sé que está bien que tengan un equipo favorito y que le quieran echar porras, ¿no? Y que se emocionen incluso, pero ya llega un punto en el que su fanatismo puede atraer graves consecuencias, ¿no? Y luego lo peor de todo es que la gente ni siquiera se da cuenta y sus consecuencias pueden ser tan graves como incluso matar por el fanatismo, lastimar a menores, incluso familias que solamente van a disfrutar un partido en familia, como se le puede decir, y llegar a tal grado, la verdad yo creo que está mal que sean así y que su fanatismo llegue tan lejos. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Pues qué lástima que ya sea estos casos porque, bueno, digo, claro, todos tenemos derecho a expresarnos como queremos, pero lo mismo que dicen mis compañeras, ¿por qué incitar a la violencia? ¿Por qué arrastrar pues a otras personas que no tienen nada que ver? Al fin y al cabo, pues muchas veces la gente que termina lastimada o de alguna manera afectada en estos casos, muchas veces es gente que ni siquiera está en el partido o ni siquiera, bueno, que no tiene nada que ver. Pues muchísimas gracias por sus opiniones, pero ahora para que nos aclaren todos los conceptos y nos orienten, vamos con la opinión de nuestras especialistas. Leti. Sí, realmente estamos viendo aquí que las consecuencias de renunciar a la legalidad y a los derechos humanos son graves, ¿no? Y son muy concretas y se sienten cotidianamente, como ustedes lo han comentado. Por tanto, hay un asunto muy importante que tiene que ver con la cultura que construimos y la educación que nosotros mismos generamos como sociedad y si es congruente o no con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y esto de la cultura que puede ser en la familia, en la calle, con los amigos, en cualquier espacio, tiene que ver con varios asuntos que hay que focalizar y los invito a hacerlo. Uno, dejar de considerar la injusticia como algo normal. Tú lo acabas de mencionar. Aguantar la tentación de dejarnos llevar por los beneficios inmediatos que puede implicar el no respetar la ley y el saltárnosla. Y pensar mucho en las consecuencias de no ponernos límites y de no mirar a las leyes como algo que nos puede beneficiar y no solo como algo que obstaculiza nuestra libertad. Creo que esos 3 o 4 elementos son muy importantes para ello. Muchas gracias, Olivia. Sí, bueno, mira, finalmente la democracia no puede verse como algo alejado de nuestra vida, ¿no? Porque a veces llegamos a tomar distancia de la democracia y en realidad pues también la podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Sobre todo si hablamos de igualdad, de pluralidad, de libertad. Y bueno, lo que sucedió en esta colonia, ¿no? Con los asaltantes, bueno, ahí podríamos hacer una crítica y decir, es que ahí los policías no participaron, ¿no? No se involucraron en la situación de la colonia. Entonces,
nosotros debemos también de preguntarnos qué pasa conmigo cuando yo no aplico todos esos valores éticos que hay en la democracia, cuando yo no los aplico a mi vida, ¿no? Y cuando también yo no involucro a otras personas para que puedan participar. La participación es algo fundamental dentro de la democracia y bueno, si la dejamos fuera, pues ya no funcionamos como un grupo, ¿no? Como un equipo. Pues muchas gracias por poder aterrizarnos estos importantísimos conceptos de derechos humanos, de Estado de Derecho, de democracia, en situaciones que hemos visto, vivido o nos hemos enterado en las noticias y que pensamos que son lejanas. Pero me doy cuenta, como cada uno de nosotros tiene que ver con estos conceptos, todos tenemos que ver con estos conceptos y cómo nos vemos afectados al no aplicarnos en nuestro día a día. Ahora me gustaría que nuestra especialista Leticia nos pudiera decir cuáles son las soluciones ante estos hechos de vulneración del Estado de Derecho, de la legalidad, de las conductas antidemocráticas. Bueno, Olivia acaba de decir algo muy importante que es la participación. Hay algunos autores que hablan de que lograr un avance en esta cultura tiene que ver con un engranaje. Se pueden imaginar este engranaje donde hay piezas que para que se mueva una, se mueven las otras y cuando se para una, se paran todas las demás. Algo similar sucede con la cultura. Hay muchos elementos en juego, todos participamos de ello, las autoridades, quienes crean leyes, quienes imparten la justicia y desde luego los ciudadanos de cualquier edad, quienes integramos una sociedad. Y ahí es donde creo que podemos pensar en las soluciones, porque el engranaje puede activarse desde cualquiera de estos lugares o desde todos al mismo tiempo. Y entonces, como jóvenes, por ejemplo, ustedes pueden pensar claramente con todo esto que hemos visto, cómo pueden abonar a una cultura de legalidad, al respeto a los derechos humanos, a la vida democrática y sobre todo pensar qué tipo de sociedad quieren tener y qué es o cuál es el aporte que ustedes pueden hacer para que ese engranaje se mueva y para evitar que se detenga, que tiene que ver con vigilar los otros engranajes. Pues muy importante, pero ahora vamos a ver una cápsula sobre los derechos humanos. Los seres humanos participamos desde que nacemos en diversos grupos sociales, la familia, el grupo de amigos de la escuela, los vecinos del lugar donde vivimos. Y conforme vamos creciendo, decidimos seguir o no perteneciendo a esos grupos. Pero hay un grupo del cual siempre se forma parte, el de la especie humana, y solo por ser parte de ella se tienen ciertos derechos, los llamados derechos humanos. Al respetar estos derechos, se dan las condiciones para que el ser humano pueda vivir plenamente. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Sin ese derecho, sería muy difícil existir, y todos los demás derechos no tendrían sentido. Otros derechos humanos son el derecho a la libertad, el derecho a tomar decisiones, el derecho a trasladarse, el derecho de desarrollarse y vivir de la manera que considere más conveniente. Otro derecho que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el tener un nivel adecuado de vida, alimentación, vivienda y salud, garantizando que los seres humanos puedan desarrollarse física, mental y psicológicamente. Respetar los derechos humanos es reconocer que tenemos los mismos derechos, aunque seamos diferentes y pertenezcamos a grupos sociales distintos. Por ello, las personas deben participar y emitir sus opiniones, y realizar actividades respetando los derechos humanos de los demás. Cuando las personas que pertenecen a una sociedad participan en ella con igualdad de derechos, es porque existe la democracia como forma de vida. La democracia como forma de gobierno es donde toda la población adulta, hombres y mujeres, pobres y ricos, de cualquier religión, color de piel y preferencia sexual, participan libremente en la elección de sus gobernantes y en las decisiones de estos para la organización política, económica, social y cultural. Pero la democracia no es solo una forma de gobierno, es una forma de vida que inicia en el seno familiar, en la escuela, en el lugar donde vivimos, en el trabajo y en todas y cada una de nuestras actividades que realizamos día a día.
en libertad, con igualdad, por respeto a la diversidad y para la solidaridad. Pues vaya que ha sido interesantísimo el tema del día de hoy. Hemos aprendido mucho, pero desgraciadamente estamos llegando al final, así que me gustaría que nuestras invitadas nos den sus conclusiones sobre el programa. Leticia. Una conclusión que es más bien invitación. Conservar la capacidad de indignarnos y de molestarnos con la injusticia y convertir esa capacidad en acción organizada, pacífica y apegada a la ley. Importantísimo, lo que mueve al mundo. Olivia. Bueno, pues igualmente reforzar esta situación de la democracia y bueno, recordar que es una forma de organización del Estado en la cual, bueno, participa el pueblo de manera directa o indirectamente, de manera legal, pero bueno, también es importante que nosotros podamos involucrarnos en esta situación y podamos aplicar este tipo de organización desde la familia hasta nuestras colonias y así, no dejar fuera en ningún ámbito, porque bueno, de esa manera podemos llegar a un bienestar común y bueno, también podemos aspirar a llegar a la igualdad. Pues muchísimas gracias. También quisiera pedirle a alguno de los que nos acompaña de los jóvenes que haga un comentario final. ¿Alguien? Pues yo creo que como comentan, todos tenemos que participar para que funcione la democracia, tanto nosotros como querer hacer las cosas bien, desde sacar la credencial de elector para votar y votar por quien de verdad queremos para, pues, que las cosas funcionen como todos deseamos, ¿no? No ser solamente lo que la política, los gobernantes quieren, sino que todo el mundo participe para hacer algo mejor. Pues muchísimas gracias a nuestras especialistas y por supuesto a los estudiantes que estuvieron hoy con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa de Ética y Valores con más temas de derechos humanos. Hasta entonces.